Pagar impuestos duele más en el cerebro que pagar Netflix. Quédate en este episodio porque te vamos a contar por qué. Hola, arpeos, bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, amigo. ¿Tú qué tal? Todo muy bien, explorando nuestro Se Regalan Dudas Era. Ah, este ¿Estás de acuerdo? episodio O nuestro 6 de viene. copas era. Este episodio viene muy pensativo. Si hoy querías si esta semana querías aprender de impuestos con nosotros, no va a ser el episodio. Les voy a explicar. Un día, un día estaba en la noche y me encontré con un contenido, no me acuerdo de qué era, pero era como la psicología detrás de un viaje. Y dije, ¿de qué? ¿A poco habrá psicología detrás de la toma de decisiones fiscales? Y en efecto, el podcast de esta semana se llama La psicología detrás de nuestras decisiones fiscales. Para todo esto, pues obviamente, como sabrán, somos contadores, no somos psicólogos, em, Mm, somos personas mortales, no tenemos como mucho conocimiento en este tema, pero tenemos a alguien dentro del equipo que sí sabe de estos temas y que sabe mucho de muchos temas, que es ChatGPT. Ay, Entonces, yo estaba muy. Espero hayan visto eso así de. ¿Quién? Ya, claro. Entonces, nos aventamos como una pequeña investigación del qué es lo que podría estar pasando detrás de estas decisiones que llegamos a tomar en el tema de impuestos y cuál es la psicología detrás de esto. Y pues bueno, ahorita se los vamos a contar. Este background es importante contárselos porque pues al final ya vieron que incluso de repente hablando de impuestos nos podemos llegar a equivocar. Porque somos antes que contar somos. Personas. Chismosos yo. Bueno, también personas chismosas. Ujú. El chiste aquí es que pues obviamente todo esto lo vamos a hacer a través de ChatGPT, pero les queremos poner esto sobre la mesa porque a mí me pareció importante e interesante. Sí, o sea, hemos visto muchas veces que esto es importante. Creo que los impuestos siempre han estado en un tema, en el elefante rosa de la habitación. Todos sabemos que tenemos que pagarlos, todos sabemos que estamos envueltos en impuestos, pero muchas veces preferimos omitirlos. Tenemos grandes eslogans como el hashtag sin miedo al SAT, gracias a este tipo de situaciones. Sí, el que hubo con el SAT es otro también que ha existido. Entonces, El eh, historias de la vida SAT. sí, el what the fuck con el SAT también. Pero sí, o sea, ese es un tema donde siempre estamos envueltos, Ujú. pero nadie nunca, o sea, ni nuestra familia, ni nuestros maestros, ni nuestra educación nos habla de esto. Y al final también creo, ya hemos venido como hablando también en otros episodios de esto, pero que mucho es generacional. Tipo Sí. el X partido robó más, o el es que todos son iguales, o el es que para qué pago mis impuestos si no lo voy a ver reflejado en las calles. Entonces, bueno, no sé hasta aquí qué opinas o si ya empezamos, amigo. No, sí, creo que es un tema generacional, que lo Ujú. escuchamos, que lo digo yo muchas asesorías, de que siempre escuchamos es que no pagues impuestos porque lo escuchamos de nuestros papás, de nuestros abuelos, y entonces nos quedamos con esa idea de que los impuestos son malos y siempre también llegamos a esta conclusión. Después es una obligación que no se usen como quisiéramos que se usaran, pues es una cosa distinta, pero muchas veces el no pagarlos pueden ser más problemas y que va a esto del, ay, es que me llegó un mensaje, porque luego el SAT también hace ese tipo de cosas. 2 de la mañana y te llega un mensaje de, tienes un mensaje en tu buzón tributario. O sea, te empieza a generar un estrés adicional que tal vez no sería necesario. Ujú. Justo cuando platicábamos con Bats, que nos pusimos un poquito más deep entre Nata y yo, que estábamos platicando justo esto de... em, ay, Ah, que estábamos platicando justo este tema de que a veces como emprendedor debes de tomar terapia y que incluso existe una persona que en ese momento mencioné que se llama Juan Lombana, que dice que para él es mucho más importante el tema de que siendo empresario tomes terapia que incluso una maestría, por ejemplo. Justamente aquí creo que es como un poco esto del hay que sanar la relación con mamá y con papá, hay Ajá. que sanar un poco la relación con el SAT. Yo sé que es algo que a todos nos cuesta mucho trabajo en general y se los estamos diciendo contadores, pero justo también creo que mencionaba en el episodio con César de que yo me acuerdo cuando yo fui a sacar mi firma electrónica, siendo ya contador, ya habiendo salido de la escuela, porque fui ya en 2020,
que sí dije que pues ojalá me dejen salir de la oficina del SAT porque no sé si me van a estar aquí aprendiendo o me van a esposar o algo por el estilo porque pues debo declaraciones, no sé. O sea, al final creo que siempre como contribuyente, independientemente de qué tipo de contribuyente seas, dices de que pues me voy a persinar antes de entrar a la oficina del SAT. Sí, o sea, de que literalmente vas apenas a iniciar, que siempre has sido una persona que recibió ingresos por nómina, Ujú, y dices, ay, no vaya a ser. Tal ujú, vez tengo un ujú. ingreso que no sabía que tuve y que el Ajá. SAT sabe. Sí, siempre hay un tema el día de las oficinas. Y más porque ahorita ya no lo dicen tanto como de manera pública, pero siempre es solo puede entrar el contribuyente. Antes dejaba entrar al contador y al Ujú. contribuyente, pero últimamente no, pues el trámite es del contribuyente, pues él solo tiene que ir solo. Y entonces a veces ves fuera de oficinas una fila de contadores esperando al cliente de cómo te fue, cómo te sentiste. Ajá. Entonces sí llega a pasar mucho. Así como cuando salías del kinder a agarrar a tu papá, así vas. Así más o menos está el contribuyente con su contador. Sí. Y que se va con ¿Y otro cómo contador. te fue en el receso? Y se va con otro contador, imagínate, no se dan cuenta. Ajá. Pero bueno, justamente parte de esto es partir de algunas preguntas si sabes que tienes que presentar tu declaración, ¿por qué lo dejas para el último día? O por qué te pueden llegar a sudar las manos cuando ves una notificación del SAT, aunque también a veces dices de que acabo de pagar mis impuestos ayer, Ajá. pero estás viendo que te llegó algo por buzón tributario y dices de que no vaya a ser. Y también como contador pasa porque te escribe un cliente y dice que, oye, me llegó este mensaje del buzón y a veces es, oye, se va a caducar tu fiel en 7 meses. Sí. A veces también pasa, pero sí es de que, oye, vamos a darle una checadita, no vaya haciendo, ¿no? O sea, aunque sabes que tienes las cosas bien, pues obviamente también el enfrentarnos a este tipo de dinámicas, como puede ser La Casa de los Famosos, que ahorita está como vigente, Ay. el tema de sentir a la jefa encima de ti todo el tiempo, pues al final también es un poco el SAT el que puede estar revisando todo lo que está pasando en toda tu situación fiscal y financiera para ver si estás cumpliendo o no. Sí, y lo que decíamos, eso va a ser importante, yo creo que sería importante decirlo ahorita, no somos psicólogos, Ujú, no tenemos ningún conocimiento, ningún estudio respecto a cómo funciona la psicología, cómo se estudia la psicología, no lo sabemos. las opiniones en este programa son casi, casi, Exacto. ajá. Entonces nada más son el cómo se puede sentir, porque digamos nosotros estamos en dos lados donde sí somos contadores, pero también somos contribuyentes. Entonces también el que sabemos cómo se siente el que te llegue un mensaje a buzón tributario, un mensaje de texto, un correo El que electrónico. veas cuánto tienes que pagar en un mes. Ajá, o sea, sí hay cosas, lo sabemos. Entonces, como que estamos en las dos situaciones donde a veces nos toca a nosotros contener al cliente de no te preocupes, lo checamos, no hay de qué preocuparse. Muchas veces en su momento entonces era de revisa cómo viene, por ejemplo, un correo electrónico. Si dice tienes un mensaje o tienes un acto administrativo, o sea, era de si tienes un acto administrativo ahí, preocúpate un poquito. Ujú. Vamos a ver qué es, pero si solo dice tienes un mensaje en el buzón tributario, puede ser un aviso del SAT, un de que van a cancelar una factura. O sea, hay como muchas cosas que pueden suceder en el buzón, pero pues también creo que con lo que hemos visto en los últimos años de que se busca fiscalizar más, pues también estamos más alertas de, oye, pero si lo han hecho bien, no me equivoqué, y si no declaré un ingreso, si no facturé esto, o sea, ver como toda esa situación como el sentimiento real de un contribuyente. Ujú. Entonces, en un mini resumen, básicamente les vamos a hablar de cómo funciona esta figura del SAT desde el punto de vista de ChatGPT como psicólogo, cómo cómo funciona esta figura del SAT como autoridad y el cómo nos vamos relacionando con ella. Ujú. Y justamente, o sea, como parte del contexto de lo que nos menciona el chat, es que el SAT se acaba vinculando con nosotros como una figura de autoridad. Y se me hace bien interesante porque sí me hace mucho sentido lo que está diciendo. Dice que desde niños nosotros asociamos la autoridad con castigo, culpa o miedo al error, como puede ser por los papás, por los maestros o por los exámenes. Ujú. Y sí creo que un poco cuando recibes una carta del SAT o un correo por parte del SAT es como un examen sorpresa, ¿sabes? Como ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dejé de hacer? Que esta evaluación Sí. rápida de decir, ok, pues vamos a ver qué está pasando con esto, ¿no? Sí, esta cuestión creo que de si estuviera bien no llegaría a nada. Exacto. Y justo dice que con el SAT estamos repitiendo una dinámica que es, si me equivoco, me va a ir mal.
Entonces tenemos algunas reacciones típicas como puede ser el evitar abrir el buzón tributario, el negarnos y decir, si no pienso en eso, no existe. Que es muy común, o sea, luego tenemos asesorías donde dicen, no, me llegan muchos mensajes, pero yo los borro. Y yo, Ajá. así no se solucionan las cosas, oye. Ajá, no, pues es que si activo el buzón tributario, eso significa que el SAT ya me va a estar diciendo que me faltan cosas, y pues sí te va a estar diciendo porque sí te faltan cosas, o sea, pero el hecho de que nosotros lo tratemos de evitar justamente no implica que deja de existir. Claro. Una cosa no va ligada con la otra. O el hipercontrol de tratar de revisar cada peso con ansiedad, y aquí lo podemos ver en todos los perfiles de contribuyentes que nos encontramos en asesorías, porque está el típico de yo tengo mi equipo contable, yo sé mucho de impuestos porque ya me puse a investigar mucho de impuestos, quiero una segunda opinión para saber que lo que estamos haciendo es correcto. Sí. O sea, literalmente nos han pedido propuestas de servicios de quiero que me audites el año. Y es como, oye, o sea, tranquilo, eres Recico. Literalmente el que nos lo pidió fue Recico. Nos lo pidió a raíz de que a una persona muy cercana la sacaron de Recico por tema de incumplimiento. Entonces fue de que ya vi que alguien cercano. Sí, pasa. Ajá. Entonces, este tipo de cosas al final también van creando como ciertas dinámicas del cómo nos estamos relacionando con esta figura. Y pues al final también justamente esto que les decíamos del resignificar o el sanar esta relación con el SAT, que pues al final el SAT no va a ser tu papá regañón, sino que es el árbitro que tiene que estar viendo que sí estés cumpliendo con las cosas conforme dice la ley. Porque al final también recordemos que el SAT por sí mismo no es un tema legislativo, sino que toda la legislación la hace nuestro poder legislativo, que son los diputados y los senadores, y en su caso también el poder ejecutivo. Pero el SAT lo único que hace es que se fija que todos estemos aplicando la misma ley para así estar cumpliendo de la forma correcta y que le estemos pagando sus impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque en realidad ni siquiera el SAT solo recauda, es lo único que hace. Otra de las cosas que también nos mencionaba el chat era el tema de estos sesgos que podemos tener con la relación que ya vimos de la autoridad con el SAT. Ahora bien, ¿cómo es este sesgo que podemos tener de lo que hacemos o dejamos de hacer? Algo que llega a ser común es esta procrastinación, donde decimos, no, pero ¿por qué la tengo que presentar ahorita? Ya sé que se vence el 17, pero luego ya vi mi línea de captura y dice que se vence el 28, pero lo sé desde el 10. Sé cuánto tengo que pagar desde el 10 de X mes. Y prefieres irte hasta el 28. Muchas veces, o hay algunos contribuyentes que es de, no, pues para que me genere intereses voy a tenerlo, para que de esos 10, 12 días, pues me generen interés, que no va a ser mucho, pero al menos se movió mi dinero. Y hay otros que simplemente dicen, no, pero pues es que está en mi cuenta, ¿por qué lo voy a sacar y para pagar impuestos? Llega a pasar mucho. Sí, también el típico de que yo trabajo mejor bajo presión, o sea que al final también siempre te quieres ir como a las fechas límites, pues esto también es un tipo de sesgo. Sí, también tenemos el tema de aversión a la pérdida. Prefiero no ver cuánto debo, seguro es mucho. Y eso es también bastante común. Y luego, de hecho, incluso creo que les sorprendería saber que con un buen régimen, que haciendo mejores elecciones no hubiera sido tanto, o que en realidad tampoco es tanto. Sí. Que en realidad solo tuvieron una venta, por ejemplo, de 500 pesos que deben 80 pesos de IVA y se acabó todo el problema, pero al final como tampoco tenemos una noción clara del cómo se hacen las cosas, del cómo tendríamos que estar declarando, de cuánto se paga de impuestos, porque sabemos que se paga mucho de impuestos, pero no sabemos cuánto. Decimos, mejor después. Sí, que por ejemplo, voy a hacer este ejemplo que hiciste de los 580, de que decimos, que escuchamos en noticias, que leemos en redes, que lo que sea, de no, los impuestos representan porque hay gente que dice eso, el 46%. Si no haces las cosas, vas a perder el 46% de tu ingreso. Entonces dices, pues si vendí 500 ya quitando el 46 es casi 300 pesos. Entonces, mejor no, porque seguramente es mucho. No, y entendamos de dónde parte este 46%, que es el 30% si fueras una persona moral, que ahí sí no lo puedes mover, y el 30% de ISR y el 16% de IVA. Si fueras una persona moral, si no has ido al notario a firmar, eres una persona física y vas del 1.92 al 35%. O del 1 al 2.5, depende. Ajá. Pero sí, o sea, creo que es esta cuestión que llega a suceder mucho. También un sesgo de optimismo donde seguro este año no me toca. ¿A qué se refiere eso, ChatGPT? ¿ChatGPT? No, lo del anual. Ya. Y yo. No, pero se refiere a lo de la declaración anual y los saldos a favor. Que eso pasa mucho. Hay muchas personas que tienen muchos gastos, pero dicen,
que les da, porque sí conozco, no voy a entender a alguien de mi familia muy cercano, sí lo dice, ay, no es que se me va a pedir una factura, y yo, oye, pero no te va a pasar nada, solo es una factura, voy al médico, no, pero prefiero no pedirla porque qué pena pedirla, y yo, entonces es muy común que pase eso también, y es el saber que, pues esta vida de ser adultos chiquitos, adultos medianos, adultos grandes, pues nos va a tener que convivir con el impuesto, o sea, con impuestos, entonces pues si hay formas, si estamos asesorados, que podamos ver los impuestos o utilizarlos de una manera positiva, donde nos impacte o menos en el tema que tengamos que pagar o menos o tener un mejor saldo a favor, pues también lo podemos utilizar de manera acertada, pero sin este miedo que podemos llegar a tener al de que llegue a ser bastante normal. Y una falsa sensación de control, donde dice, como yo decido cuánto declarar, todo bien. Ay, también personas que pueden ser jóvenes y no tan jóvenes dicen, no, pero yo nada más quiero pagar 10,000 pesos. Oye, pero es que vendiste 2 millones, 10,000 pesos. Entonces, sí llega a ser muy común esto. O sea, que creen porque escucharon, porque llegan, eso también nos llega a pasar mucho alguna vez, que llegan a comparar los negocios. Dicen, es que yo gano 10,000 pesos y mi papá que factura 500,000 paga menos que yo. Y yo, ajá, pero ¿en qué estamos hablando? ¿Qué hace él que tú no haces? ¿O en qué régimen estás? O sea, es ver distintas cosas para poder comparar es que él por tú pues no tienes forma, por ejemplo, de disminuir un ISR pensando en un reciclo personas físicas. Pero si el quererse comparar como con otros amigos o familiares cercanos llega a ser un problema porque dices, es que yo no quiero pagar, si él factura más que yo, ¿por qué yo voy a pagar más que él? Sí, justo. Llega a ser bien común. Creo que esto básicamente y la forma como más sencilla en la que la podríamos explicar es este tema de, creo que pasó mucho en el tema de la pandemia, de pues ya no, tengo gripa. Me estoy empezando a sentir raro, tengo el dolor de cuerpo, siento el cuerpo cortado, me duele la cabeza. Ya hasta que te dabas cuenta con cosas así de que es que ya no me sabe la comida, es que ya no huelo, ese tipo de cosas. Y hay gente que aplazó, dijo no. Y aún así decían, yo no me voy a ir a hacer la prueba porque prefiero no saber que tengo COVID, por ejemplo. Creo que literalmente eso es lo que llega a pasar mucho con el tema de los impuestos, porque en realidad sí, estoy consciente y no quiero como perder tacto con esto de que hubo personas que la pasaron tan mal que ya no están entre nosotros, pero pues también hubo personas que yo me enfermé de COVID y andaba viviendo mi mejor vida viendo The Office. O sea, al final también es el que sepas que tienes algo y qué estás haciendo con eso, es hacerte responsable de qué está pasando en tu vida. Claro. Entonces, creo que ese también es como otro punto de vista donde dices, pues bueno, voy a ir a ver mi diagnóstico y ya con eso veo qué hago, ¿no? También nos habla mucho como del dinero y del cómo lo que nosotros podemos ganar y lo que pagamos refleja el cómo nos recibimos o el cómo nos estamos percibiendo a nosotros mismos. Por ejemplo, lo del miedo a ganar más porque me van a quitar más, que eso también es muy común. Sí. Como nosotros normalmente, y creo que mucho de lo que se llegaba a escuchar antes de esta como nueva generación del tema de los impuestos era entre más ganas, más pagas, e incluso nosotros a veces lo tenemos que decir porque pues sí es algo real, pero pues no te explican de que entre más ganas, más pagas después de tus gastos. Claro. O sí. después de ciertas cosas, o que incluso todavía puedes decir, bueno, pues ya gané esto lo voy a reinvertir de alguna forma. Puedes hacer cosas para que puedas optimizar tus impuestos más allá de decir, bueno, ahorita ya estoy ganando, no estoy viendo nada y pues todo se lo voy a pagar al SAT. Pasa, es muy común eso también. Sí. Culpa por el éxito, mejor no dejo huella, así no pago. También esto es algo bien común en los negocios chiquitos, que dicen de que no, pues es que yo tengo este emprendimiento, pero mejor lo mantengo aquí chiquito, es que no quiero poner un local porque entonces el SAT ya me va a poder encontrar más fácil. Y pues sí, pero ¿a poco vas a dejar de hacer cosas en tu vida o de cumplir como tus metas o de tener un negocio que sí te permita tener el estilo de vida que quieres? Nada más porque no le quieres pagar impuestos al SAT. Sí, y que llega a pasar mucho que es muy raro cómo personas se relacionan con el dinero y con los impuestos, porque le dicen, tengo un emprendimiento chiquito, genero 100,000 pesos al mes. Y dices, hey,
algo que, por ejemplo, menciona mucho Mar Fiscal, el de pues el negocio, el emprendimiento te tiene que dar para pagar impuestos. Si no te da para eso, está algo funcionando mal. Entonces, sí es mucho de que a veces su percepción de, ay, no es que gano poquito porque son 100,000 pesos, no, y luego se van a comparar con grandes personas de talla nacional que todo el mundo conoce y dices, a ver, sí, pero estamos en distintos rangos todos. Entonces sí es común. Sí, o sea, al final también lo habla como un sabotaje inconsciente que dice que hay quien evita crecer solo por no pagar impuestos. Y la verdad es que recientemente tuvimos una asesoría donde un cliente nos decía que ganaba, creo que lo voy a decir porque no voy a dar como más contexto, pero que nos decía que pagaba 500,000 pesos y sentía que pagaba mucho de impuestos porque No, pagaba que 10. tenía ingresos. Ajá, tenía ingresos por 500,000 pesos, pero la utilidad tampoco estaba muy lejana, ¿eh? Que tenía ingresos por 500,000 pesos y sentía que pagaba mucho porque estaba pagando 10,000 pesos de impuestos. Sí. No es ni el 10%. Justo me acuerdo mucho en esa asesoría que era de los primeros puntos que estábamos hablando, que él en la información que nos dio era de cómo disminuir los impuestos, no sé qué, y yo estaba apuntando y cuando dijo, no, pues es que pago como 10,000 y creo que sí fue muy honesto, dije, oye, siendo muy honesto, entiendo que puedes sentir que es mucho porque ¿cuál es la metodología? Pues tiene el ingreso, lo gasta y tal vez al final del mes le quedaron 50,000 pesos. Y de esos 50,000, pues tendría que pagar 10, pero sí, pero tuviste ingresos de 400. O sea, hiciste más cosas por eso, ¿sabes? No, y en realidad, o sea, siendo brutalmente honestos, sí era un negocio con una utilidad muy alta. Sí. O sea, sí. Muy alta. Sí, Ajá. sí, que nos dijimos, es que creemos desde un punto de vista, no en números, sino en porcentaje, que tus impuestos no están tan altos y que incluso, o sea, en esa misma asesoría nos explicaba todos los cuidados que tenía y todo lo hacía bastante bien. Entonces era de, lo tienes demasiado optimizado, tal vez tienes que cuidar esto, otra cosa, pero en general todo está bastante optimizado como para que sea una carga fiscal que sea funcional respecto a tu nivel de ingresos. Exacto. Entonces, justamente aquí nos da un dato interesante nuestro colaborador ChatGPT, que dice que la neurociencia muestra que pagar activa la misma zona de dolor en el cerebro que una pérdida física. Entonces, justamente, y era lo que les decíamos al inicio del episodio, nos puede doler igual pagar los impuestos que pagar el Netflix, aunque Netflix, yo personalmente, no veo ni una película al mes. Yo ahora ver las luchas. Sí, o sea, pero yo no veo películas, yo no veo series, pero ahí está mi cargo mes a mes del Netflix de la familia, porque mi familia sí lo ve. Pero yo no veo películas. O sea, y a mí no me duele pagarlo, pero a ver, vamos a hablar de temas de impuestos. Sí, que a veces no solo es Netflix, es que Netflix y que... Que el HBO, que el Disney Plus. Y entonces ya al mes pagaste 1,500 pesos y tal vez el mismo impuesto que tienes que pagar, dices, no, pero ¿por qué voy a pagarlo? Sí, creo que es esta cuestión de que como no sentimos que se aprovecha el impuesto, pues ¿por qué mejor? Pues sí, puedo ver mi Casa de los Famosos, puedo ver las luchas en Netflix, puedo ver Harry Potter en HBO, pero mis impuestos no los quiero pagar. Sí llega a pasar mucho. Sí, o sea, creo que aquí también es como tratar de ponerlo un poco en perspectiva y ser más conscientes. Y digo, ahorita conforme vayamos avanzando, creo que vamos a llegar a una conclusión muy obvia desde el inicio que la cura para todo este dolor es tener buena información. Pero bueno, no sé si nos quieras hablar de algunas consecuencias, amigo. Sí, y más del tema que sea esa consecuencia de multas, recargos, actualizaciones, requerimientos, todo lo que puede llegar a suceder que si no lo pagamos, pues sí pasa. Es más un tema de estar atrapado en un patrón, o sea, en un ciclo donde pues dices, ya sé que debo 6 meses y el siguiente mes, ahora debo 7 y ahora debo 8 y entonces así me voy todos los meses hasta que sigue siendo una, o puede llegar a ser una bola de nieve que llega a ser impagable, o sea, porque si es que no lo tengo, me lo gasté todo, entonces, y te empieza a generar esta ansiedad, este estrés, esta frustración de, es que hago muy bien las cosas, es que todo está funcionando bastante bien, pero pues no quiero pagar mis impuestos o no me está alcanzando para pagar mis impuestos y lo pongo entre comillas. Entonces, sí es importante que si ya detectamos esto, busquemos el cómo podemos salir de este patrón. O sea, a veces,
y pasa tal vez en el tema de salud. O sea, ¿hace cuánto no vamos al médico? ¿Hace cuánto no vas al médico? Y no tienes que ir cuando ya te sientes mal. Tal vez un chequeo anual, lo mismo, y nosotros lo dijimos en varios episodios de, pues al menos una vez al año, si paga una asesoría a quien quieras de un contador, para que diga, oye, ¿qué pasó? Estoy en este régimen, me dedico a esto, ¿hay algún cambio, un beneficio que tenga que revisar o no? Para que así puedas decir, ok, lo estoy haciendo tranquilo o mi equipo contable lo está haciendo bien y estoy tranquilo con lo que está sucediendo. Uh-huh. Y bueno, el ejemplo, que hay otro ejemplo, que piénsalo, ¿qué es más complicado? ¿Pagar impuestos o vivir con una tranquilidad en tu día a día? No, y que es más caro. O sea, porque tal vez en el momento en el que ya el SAT se dé cuenta de que no le declaraste los últimos 5 años, te va a cobrar el impuesto que ya tenías que pagar. Seguramente vas a tener que contratar un contador, porque pues no lo vas a poder hacer tú mismo. Probablemente un abogado. Vas a tener que pagar probablemente un abogado. Vas a pagar multas, actualizaciones y recargos. Cuando si te haces cargo de la situación en este preciso momento, pues probablemente vas a pagar tus impuestos, vas a pagarle a solo un contador, vas a pagar actualizaciones y recargos, que ahorita de hecho hay un estímulo para no pagar los recargos. Al final aquí creo que también tenemos que ser muy conscientes de esto. O sea, tal vez te hubiera salido más barato en el momento en el que el SAT se dé cuenta. El haberle pagado mes a mes a tu contador los impuestos, bueno, sus honorarios a él y los impuestos al SAT, que el dejar que creciera la bola de nieve y que te cayera encima. Sí. Y entonces al final llegamos como a unos pasos preventivos. Sí, de que según ChatGPT, ¿qué puedes hacer y cómo puedes reconocer que estás viviendo en una situación que de lo que estamos platicando? O sea, si algo de lo que estuvimos diciendo en estos minutos te checa, dices, no, sí. Porque lo que te choca, ¿verdad? Saludos, 6 de copas. Ajá. Justamente eso, o sea, dices, no, sí me sentí incómodo cuando empezaron a hablar de impuestos y que no los pago porque ya sé que debo ahí varios meses, pues sí le pago a mi contador, pero pues no pago yo mis impuestos. O sea, si te estás resonando esto, tal vez llegaste en el momento indicado. Incluso, o sea, acuérdate de esa incomodidad que de repente te da cuando estás en una cena familiar o algo por el estilo y empiezan a hablar de impuestos y tú dices de que, sí, jaja, la gente que no paga impuestos, jeje. Ajá. O sea, que estás ya todo incómodo y pues incluso ya ni siquiera estás disfrutando tu cena porque ya te incomodó el tema de los impuestos. Sí, cuídenlo. O sea, sí, cuídenlo. Pero unos pasos que nos dice ChatGPT es reconoce qué patrón tienes, si eres evitativo, hipercontrolador o optimista. Que eso los mencionábamos. Entonces, ahí vuelve. Si no te acuerdas, regresa al episodio y búscalos. Luego dice que es importante, y esto supongo que se habla mucho en terapia, el de hacer las paces con el hecho de pagar impuestos significa que ya juegas en ligas mayores. Eso es importante. Y me cayó así. Es resignificarlo justo. Sí, porque ya es un tema de no cualquiera, o sea, así como vamos a pensarlo en el tema de emprender, como no cualquiera emprende, si ya en un momento lo decidiste hacer, pues ya estás jugando como en otros niveles, o sea, sí estás cuidando otro tipo de cosas para que también sea funcional para ti. Cuando somos personas que estamos como que recibimos un pago por nómina o decimos, pues bien, o sea, ya sé que me quitan impuestos y me voy a quejar de que no recibo mis 20 y me llegan 15 a mi cuenta, pero estoy bien con eso. Pero cuando ya estás en un tema de emprender o prestar servicios o lo que sea, sí es como cuidar mucho para que siga haciendo más frutos. Y que normalmente también esto implica que ya le estás vendiendo a otro tipo de empresas, o sea, sí va ligado de alguna forma y aunque no lo queramos ver de esa manera, el cómo pagamos impuestos o el que en realidad paguemos impuestos con el tipo de clientes que podemos llegar a tener y el contexto que tiene nuestro negocio. Porque yo no puedo ir a venderle a un Toyota si sé que no le puedo emitir una factura. Claro. Yo sí, ya bien. ¿Arturo está? El episodio fue para Arturo, al parecer. Pero está interesante. Sí. También nos habla de que podemos diseñar algunas rutinas que sean como mucho más amables y nosotros ya sabemos que somos hipercontroladores, por ejemplo. Pues bueno, entonces tal vez ya tener el acompañamiento de una persona que tenemos que buscar algo que nos dé paz sabiendo lo que ya existe. Ya sé que tengo que pagar impuestos, ya sé que no es mi parte favorita, no me encanta que salgo de mi casa y me encuentro 7 baches en lo que llego al trabajo, pues pasa, ¿no? Pero
eventualmente también para no estar en una parte de la ciudad que no quisieras estar, como es el reclusorio, pues vas a tener que pagar los impuestos. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí, sí, sí. Entonces, aquí vamos a diseñar algunas rutinas que ya conociendo nuestro perfil nos puede ayudar a hacerlo más sencillo, como llevar una agenda que nos permita saber el control, por ejemplo, de nuestros gastos, ¿no? Para que ya sepamos exactamente como de, bueno, de esto sí pedimos factura, de esto no pedimos factura, y que si al final el contador te dice, oye, de esto no había factura, pues ya ni siquiera es una sorpresa para ti o ya no te mueva tanto emocionalmente porque tú ya sabías que no tenías factura. Ujú. Hacerlo en un espacio tranquilo, que esto es algo súper importante que nosotros siempre tratamos de mencionarle a todas las personas que conocemos. La verdad es que para nosotros como contadores es más importante una recomendación de boca en boca y vale más una recomendación de boca en boca que el que le metamos ahorita 1,000,000 de pesos a Google Ads. Ujú. ¿Por qué? Porque va a valer más para ti que tu mamá te diga, oye, la verdad ellos me han ayudado todo este tiempo, a ellos yo sí les entiendo, nunca me han visto la cara, son honestos, trabajan bien, explican bien, etcétera, porque automáticamente la confianza que tu mamá le tiene al equipo contable te la pasa a ti para que tú se la tengas, a que te encuentres un contador en redes sociales y digas, bueno, a ver, vamos a ver si sí trabaja bien o no. Sí, y creo que eso es algo que, bueno, yo soy una persona un poco así que puedo sentirme como juzgada de, ay, es que si no sé cambiar una llanta, no le quiero decir a nadie porque qué pena que no sepa cambiar una llanta, ¿no? Entonces es Ujú. este tema de, si necesitas ayuda, es importante el poder pedirla, o sea, y tal vez encontrar ese contador, ese despacho que te pueda dar información y que se adapte a cómo quieres o cómo necesitas entender las cosas, porque también entendamos que el conocimiento pues lo podemos tener de distintas formas Ujú. y es como de, no, pues si necesito que me digan, que me hablen de peras, Ujú. pues hablamos de peras. Si necesito que me hablen ya más técnico porque es lo que me hace sentir más seguro, pues también se puede, pero sí encuentra ese contador, ese asesor que te diga, que le entiendas, eso es lo principal, y que puedas bajarlo hacia lo que estás viviendo en el día a día. Es que me dio risa porque me acordé de otra referencia de estos podcasts, que es el ahí no es. O sea, y creo que esta sensación que de repente te deja cuando vas al doctor y ya sabes que tienes, no sé, colitis porque te enojas y todavía te dice que pues es que te enojas y sientes que sales regañado porque te enojaste y aparte te le estás pasando mal y así, si te sientes así con tu contador, ahí no Ay, es. no es. Entonces, creo que eso también es bien importante y justamente dice que si te abruma, acompáñalo con música o con café. O yo incluso te diría, si te abruma, bueno, pues después de tus impuestos y ya sabes que ya los pagaste, te vas al cine. O sea, también trata de generarte tu propio sistema de recompensas que sí te ayuda a sentirte bien con el tema de pagar impuestos, independientemente de si te vas a seguir encontrando con los 7 baches del camino de tu casa a tu trabajo. Ujú. Y mira, el punto 4 que ya me la adelanté a nuestro colaborador ChatGPT, que es busca ayuda profesional que no te regañe, sino que te entienda. ¿Y qué creen? Tenemos una solución. Que no sabemos si, no, sí, probablemente sea una de las mejores. Ujú. O sea, nosotros justamente en Arpea lo que buscamos es eso. O sea, creo que desde hace casi 6 años que tenemos en esto, fue un tema de, pues, que el cliente se dedique a hacer lo que más le gusta, lo que le apasiona, mientras nosotros hacemos lo que nos gusta y nos apasiona. Pero es un tema de que puedas entender, y lo hemos visto a través de estos años, creo, de clientes que son expertos en los impuestos en lo que se dedican. Ya si se mueven hacia otro rubro, pues pueden tener la noción, pero que le pueden explicar a sus propios clientes, no, pues mira, el ISR funciona así, el IVA así, entonces tienes que cuidar esto, esto y esto. Si en el caso, por ejemplo, en el giro en el que estamos, pues sí puedes hacer deducible esto, esto y esto, pero hay que cuidar, ta, ta, ta. O sea, entonces los escuchas y dices, ay, podría contratarte en mi despacho porque Ujú, entiendes muy bien lo que haces, o sea, y ujú. cómo lo haces y cómo los impuestos impactan en lo tuyo. Sí, incluso si en algún momento has tomado asesoría con nosotros, seguramente has escuchado que yo les digo de que nuestra chamba es que tú te vayas sin dudas. Ujú. Entonces, si no lo entiendes de una forma, si no lo entiendes de la otra, tú dinos y vamos a tratar de buscar mil y un formas para poderte explicar este tema que no te está quedando tan claro en este preciso momento. Exacto. Entonces, bueno, creo que aquí básicamente lo que ya tendríamos que saber después de esto es qué hacer si ya recibiste una carta en el SAT, ¿no? Porque justamente estamos hablando de esto, de que pues al final te da como cierta ansiedad, etcétera. Creo que lo primero es no entrar en pánico y leerla con calma, porque como les dijimos,
Alguno puede ser, oye, tu fiel se va a vencer dentro de 3 años, porque la fiel dura 4. Tu fiel se va a vencer dentro de 4 años, se vence dentro de 3, se vence dentro de un mes, pero no es nada tan importante porque literalmente el trámite de renovación se hace en 5 minutos. Ujú. No es nada relevante, pero por lo mientras tal vez tú esa noche ya no dormiste bien porque ya viste que te llegó una carta o un aviso del buzón tributario. Entonces, léanlo con calma, tómense su tiempo, pásenselo a su contador, que él se encargue y que te diga si estás en problemas o no. Sí, y que creo que eso es importante porque también llega a suceder que puede haber contribuyentes que dicen, no, 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 lo quiero abrir ya ahorita porque necesito saber qué sucedió. Y, por ejemplo, en el caso de un acto administrativo donde puede ser un requerimiento, una multa, lo que sea, o sea, dices, no, pues ya lo quiero abrir para saber. Y entonces a tu equipo contable, a tu contador, le quitas un margen de acción de lo que puede suceder porque decidiste abrirlo. Entonces, Ujú. también ya si ves que sí te dice como entra al buzón y ves que tienes que hacer una firma y demás, tal vez espérate, toma un respiro y espérate y mejor dices, ya lo checo, se lo mando a mi contador y que él me diga qué tenemos que hacer Ujú. para que pues no tengas problemas de, no es que ya activaste y tienes que 15 días y ya no se puede hacer otra cosa porque ya abriste esa notificación. Obviamente, si esta notificación implica una acción, pues hay que tener también el, la posibilidad de sí accionar lo que nos está pidiendo la notificación y hacerlo para que también estemos un poco más tranquilos de saber que ya cumplimos con lo que nos pide el SAT. Y esto obviamente va muy acompañado de que sí puedas tener acompañamiento profesional como tal. Sí, y te creo que también es muy importante. Siempre lo decimos de no contrato un contador, bla, bla. Lo hemos dicho y creo que varios colegas también lo llegan a mencionar, que puede haber situaciones en donde puedes hacer tu contabilidad solo o tú, más bien no, tu declaración de impuestos solo lo puedes hacer, pero ya todo el tema que necesites para optimizar, para tener mejores prácticas, para cuidar muchas cosas, pues lo necesitas a la mano de un profesional. O sea, hay mucho contenido en redes sociales. Ujú. Estamos, por ejemplo, nosotros con más de 200 episodios, pues existe, pero a veces son cosas tan específicas y que dices, no, es que aparte de esto, una cuestión diminuta que tú puedes crear diminuta puede cambiar sí puede funcionar, pero, y nuestro depende, va a ser ahí, va a relucirse. Sí. Creo que en términos generales ya les mostramos todo esto. Espero que también a ustedes les haya hecho sentido. Yo estuve muy impactado. Ajá. En dado caso de que busquen acompañamiento, pues está una gran opción que es Arpea Consultores y lo pueden hacer a través de nuestra asesoría de impacto fiscal a tu medida. Van a poder encontrar el link en nuestras redes sociales, en la descripción del episodio. En casi cualquier lado donde puedas encontrar Arpea Consultores, vas a encontrar el link para la asesoría. Ujú. El objetivo de esta asesoría, pues justamente, y como se los acabo de decir, es que nos traigas todas las dudas que puedas llegar a tener. Nuestra chamba por esos hasta 60 minutos. Espera. Nuestra chamba por esos hasta 60 minutos va a ser el tema de que tú te puedas ir tranquilo, que te puedas ir con todas las dudas solucionadas, que te puedas ir con una estructura como clara y accionable desde el momento en el que te vas, y todo esto se va a acompañar con una minuta para que tú puedas entender claramente qué fue lo que platicamos ahí y puedas recordar de forma sencilla todo lo que estuvimos revisando en conjunto. Sí, creo que ya cuando escuchamos de un profesional, sea el giro que sea de, oye, sí tienes un tema, pero estás bien, o sea, está Ujú. bien, es como de, descansa tu alma. Sí, que incluso la minuta ni siquiera te estreses tomando notas, no te preocupes, o sea, trata de prestarle atención a todo esto y eventualmente las notas también te las vamos a mandar sin problema alguno. Exactamente. Y también tenemos la asesoría de Contadores Plus. Sí, porque también eso lo estaba pensando ahorita. Debemos tener un episodio de ese lado del contador porque llega a ser complicado. Hay que Ujú. hablarle a algún amigo, a alguien de Instagram, creador de contenido. Abats, Pueden ser, no lo sé, pero porque Nata también es como medio deep en estos temas y Pedro también estaría interesante ver sus podemos posturas. verlos. Ajá. De esta situación porque también nos genera estrés. Ese estrés que tú tienes como, tú solo como contribuyente, a nosotros a veces nos llega como, pues tengo 80. Ajá. Entonces es como, ¿cómo lidiamos incluso con ese estrés? Porque llega a ser mucho, no sé si, bueno, ahorita creo que ya no lo hacemos tanto, pero el de, no, es que yo debo 10,000 pesos de impuestos y es que yo no los debo, los debe mi cliente. Sí. Entonces, muchas veces nos empezamos a cargar piedritas que no son de nosotros y creo que sería bueno hablarlo después, pero hay una invitación, Bats, si llegaron hasta aquí y lo vieron, díganos, o les mandamos El clip. un clip, sí, miren. Y Contadores Contadores Plus. Plus.
Una asesoría de hasta 90 minutos. Ujú. Sí. ¿Dónde? De contador a contador. No te podemos ayudar tal vez en el tema de el cómo abrumarte, pero sí tal vez ayudarte a cómo mejorar tus procesos, cómo tener unas mejores prácticas para que no te lleguen 80 notificaciones de buzón tributario y más bien el tema de, oye, pues tengo un problema de un cliente que le llegó un aviso, le llegó esto, esto y el otro, el cómo desde nuestro punto de vista lo podríamos solucionar. O si quieres cosas como de, oye, ¿cómo abro una empresa en Compa? ¿Cómo abro, cómo descargo? ¿Qué sistema utilizan para administrar XML? Como todo lo que hacemos dentro de Arpea, lo podemos compartir en esa asesoría. Pero bueno, una vez que ya conocen Contadores Plus, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Síganos, activen la campanita, ranquenos en Spotify, en TikTok y en Instagram, creo que sí, nada más es subir. Seguir. Bueno, guarden, compartan, Ajá, sí. reposten ahora en Instagram. Recuerden que también estamos ahorita en una semana, estamos en giveaway. Sí. Estamos en un giveaway. Si no sabes de qué estamos hablando, ve al episodio de la semana pasada, donde estuvimos hablando de esta experiencia de Nuevas Voces. Este es un giveaway para un acceso y el hospedaje. Para que asistas tú como contador recién egresado, que lleves años, que seas contador independiente, que tengas un despacho, a vivir esta experiencia de Nuevas Voces. Vamos a estar con muchas personas siendo parte de las ponencias y pues justamente es como que esta contribución que queremos hacer nosotros para que tú también puedas asistir a este evento, que eso no lo mencionamos en el episodio pasado, pero pues también nos ayuda a hacer networking. Entonces, vayan, ve las bases, haz lo que tengas que hacer y pues ahí está todo. Y honor a quien honor merece. Esto también es posible gracias a Jesús Ramírez de Aquí Soy Contador. Aquí, su mención merecida. Dicho esto, es todo por el episodio de esta semana. Esperamos que les haya gustado. Ahí nos dejan saber qué les pareció esta nueva forma de abordar los temas. Nada más va a ser en realidad. No tenemos pensado nada similar para esto, pero se nos hizo interesante ponerlo sobre la mesa. Fue todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.